Pongo a Perfecto, grabar. ahí Bien. estamos. Bueno. Cosas que vamos a tener en cuenta en esta clase y siempre. Esta clase va a durar media hora, 40 minutos. Se va a cortar, les voy a mandar un enlace nuevo y vamos a seguir, ¿ok? De esa manera Perfecto. la computadora sigue grabando y no se hace un video tan pesado, Perfecto. ¿ok? Bien. Cosas que surgen en esta conversación. Vasallos te prepara, vos podés preguntar y decís, bueno, quiero unas flores para, por ejemplo, mi mamá, que tal, 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 tal. Vasallos tiene un sistema diferente, que es como si fuera un multiple choice. ¿Está? Que Sí, cuando vos levantás, te da una fórmula. Yo no voy a decir que está mal, pero digamos que eso no es de un terapeuta. Hay, correcto. las flores tienen una serie de composición donde vos ves una parte emocional, vibracional y un patrón transpersonal. Y ahí no está contemplado. Entiendo. Sí, Bien, sí, sí. entonces, ustedes van a ver en el apunte que yo les mando que dice, por ejemplo, objetivo o meta de la flor tal, patrón transpersonal, o sea, cómo funciona en el cuerpo. ¿Te das Bien, cuenta? Hay como cosas distintas. Entonces, digamos que eso no se ve en un multiple choice. Cuando yo claro. tengo una consulta como terapeuta, yo voy a tener una visión distinta como terapeuta. Yo voy a ver qué le pasa a esta persona, la voy a escuchar, voy a tener una escucha en lo posible vacía, o sea, donde libre de juicio, donde lo que me diga es lo que importa, ¿correcto? O Bien, sea, no, yo no voy a estimar si lo que me está diciendo es válido o no es válido. Si para la persona es importante, es importante. perfecto. Entonces, a partir de eso voy a construir un montón de situaciones personales que mueven emociones y además contemplo situaciones físicas. Y en base a eso voy a construir una, eh, una fórmula. ¿Está? Bien. Bien, Me gustaría que fuéramos primero al apunte que dice que es enfermedad, porque bien. me parece como interesante hablar de esto primero, ¿no? Acá estamos. Muy bien. ¿Qué dice? Por ejemplo, es un apunte que habla de lo que se considera enfermedad desde la antigüedad hasta la actualidad, ¿no? Donde la humanidad ha considerado enfermedad distintas cosas. Bien, hubieron épocas de la humanidad donde le echábamos la culpa de la enfermedad a Dios, ¿correcto? O Sí, era un mal que venía, digamos, ¿no? En la medicina hay mucha, sigue habiendo al día de hoy mucha controversia de lo que se considera enfermedad. ¿Por qué? Porque en la actualidad la enfermedad está parada sobre la individualidad, o sea, sobre el seccionamiento del cuerpo, ¿no? Yo tengo un especialista de rodilla, tengo un especialista de columna parte superior y le preguntás, le decís que te duele la cintura y él no entiende de eso, como si no estuviésemos hablando de la columna. ¿Está? Bien. Entonces, como tenemos una idea de seccionamiento y dejamos de ver el todo, digamos que el concepto de salud y enfermedad empieza a tener cierta discusión. ¿Por qué? Porque dejamos de ver un todo, dejamos de ver
que la persona funciona como un todo, que una afección puede tener un efecto físico, obviamente, pero también un efecto emocional, una causa traumática y un montón de cosas. Digamos, antes nosotros estábamos acostumbrados a que teníamos el médico de cabecera y conocía a nuestro abuelo, a nuestros padres, a nosotros, entonces sabía lo que venía pasando en esta familia. Se enfermaban todos de la vesícula. Ah, bueno, entonces vamos a ver, qué sé yo, ¿no? Digamos que ahora tendrías que biodecodificarlo, porque en realidad no hay un médico que sepa ni que te pregunte si tu abuelo se enfermó de la vesícula. Entonces, ese seccionamiento, digamos que divide un poco la temática y la idea de lo que es salud o enfermedad. Entonces, a mí me gusta volver a la esencia con este tipo de información, donde nosotros podemos abordar la visión de la enfermedad desde el inicio de la humanidad, ¿no? Bien, si alguna tiene ganas como de leer y yo voy interrumpiendo, hacemos más fácil. Acá desde la parte, en esta época y desde hace años, o sea, desde ahí, Ahí está. Ahí está. dale. Bueno, en esta época y desde hace años la enfermedad es tomada como algo individual. La enfermedad es difícil de definir. En los países con gran pobreza, la enfermedad puede llamarse desnutrición e infecciones. En Europa y Estados Unidos, cardiopatías, tumores, enfermedades mentales, enfermedades degenerativas crónicas. La enfermedad cambia según quién la ve. El enfermo, los parientes, los amigos, quien la evalúa en relación con un trabajo, en relación con acceder al ejército, si se evalúa para una pensión por discapacidad, los médicos. Algunas definiciones. Se denomina enfermedad a toda alteración del equilibrio físico, mental y o social de los individuos. Una enfermedad sobreviene cuando no se logra vencer la influencia de las noxas. ¿Qué son noxas? Perdón, no, Lo perdón que mi... entra del exterior. Perfecto. Ok. Si alguno de los tres aspectos, físico, mental y social, que gobiernan la salud sufre un desequilibrio, provoca un condicionamiento sobre el resto, ocasionando una enfermedad. Ujú. Todos los organismos vivos están expuestos a padecer alguna enfermedad a raíz de numerosos agentes patógenos. Una noxa es todo factor capaz de provocar una enfermedad, sea por exceso, carencia o defecto dentro del organismo. Después, Bien. los tres aspectos. Hecho objetivo corpóreo, más o menos demostrable, alteración de aparatos, sistemas, funciones, mayor O o menor sea, eso conciencia. es cuando vos ves la enfermedad, ¿no? Es un Perfecto. hecho corpóreo. O sea, Sí, bueno, me lastimé la rodilla, vos la estás viendo. Ok. bien, bien. Mayor o menor conciencia individual del trastorno, idea y medida derivada de los conocimientos, los prejuicios, los intereses de la época, juicio de valor, interpretación ética, además de científica, que sirve como guía operativa. A algunas se les da el nombre de la persona que las describió, descubrió, construyó. Espera, Gisela, Sí, pará. En estos tres aspectos, fíjate, sí, fíjense esto. Dice, el hecho en sí de la enfermedad, después mayor o menor conciencia individual del trastorno. Entonces, pensemos en algo. Por ejemplo, a ver, eh, eh, pensemos en el tiempo, ¿no? Vayamos a la época de, no sé, nuestras abuelas o más, ¿no? sí. La abuela de pronto le dolían los huesos y era considerado que, bueno, si ya es la abuela, le duelen los huesos. Mm. Nadie se preguntaba, che, pero ¿por qué? O sea, la verdad que tendría que estar bien. Porque hoy nos preguntamos esto. Ven que esto de mayor o menor conciencia individual del trastorno, a veces hay trastornos que se dan por entendido, como esto, ¿no? Bueno,
Si ya sos grande, te tienen que doler las rodillas. Mm, Entonces, lo damos por entendido esto, ¿está? Esto hace entiendo. que le doy importancia, no le doy importancia, eh, ves que dice idea y medida derivada de los acontecimientos, los Conocimiento. prejuicios, Sí. o sea, y sí, bueno, deja, ya no camina tanto, y bueno, no, claro, tendría que caminar, pero esto nos planteamos hoy. Antes, bueno, ya está, no camina, listo, ¿está? O sea, Si hay sos todo mayor, es como que se entiende que vas a tener alguna afección, alguna dolencia. está. Entonces, ven como que hay cosas que pueden ir cambiando, que se pueden ir modificando y siempre estamos hablando capaz de la misma enfermedad, pero va a depender de quién la está interpretando, de qué conocimiento tiene esa A- persona, en qué situación se encuentra, ¿no? Además, cómo cambiaron también los paradigmas de la vejez, porque Exacto, antes la vejez eras viejo y estabas condenado a ser viejo, y hoy no es así. total, totalmente, es así. Mm. Está, hoy una consideración, nosotros lo vemos en el profesorado de yoga, cuando empezamos con yoga terapia, que el encuadre es de yoga terapéutico para tercera edad, ponele, y antes era a los 60 y ahora es a los 80. Mm. ¿Está? Completamente Sí. distinto. Bien, sigamos. Bueno, juicio de valor, interpretación ética, además de científica, que sirven como guía operativa. A algunas se les da el nombre de la persona que la describió, descubrió o construyó. Bueno, más definiciones. Estado general del animal vivo que no goza de salud es la vida física en un estado de imperfección. Después, afección, tengo poca luz acá. Afección, disposición, constitución contra natura, cambio de estado de lo natural a lo antinatural. Fuerza saludable de la naturaleza, movimiento extraordinario que tiende a restablecer la integridad de las funciones orgánicas. Y después, desplazamiento de la condición fisiológica normal que produce señales evidentes y síntomas, proceso que resulta como consecuencia de una acción sobre el organismo de un estímulo extraordinario nocivo del ambiente externo o interno con una movilización simultánea de las fuerzas defensivas. Fíjate En la que sí. estas aclaraciones pertenecen a enciclopedias, una británica, la otra soviética, del año ¿no? Sí. Donde está estipulado desde otro lugar, ¿viste? Como Mm, que es medio antigua la terminología, ¿no? Bien. sí, y bastante cuadrado, digamos, es como, es Claro, eso, a eso me no nos refería. podemos mover de otra cosa. No, Ok. Bueno, ¿dónde estoy? En la Enciclopedia Católica no se menciona la palabra enfermedad, sí la palabra mal. Es todo lo que contraría al bien y a la perfección de cualquier cosa. El mal es la privación del bien, todo lo que Dios ha creado es bueno. El mal tiene su rol, sirve de alguna manera al plan de lo divino, perdón, de la divina providencia, como instrumento de la justicia de Dios y como contribución a un bien mayor. El mal físico puede, en efecto, volverse ocasión de virtud y el mal moral, con su desorden, estimula a la razón a defenderse persiguiendo el bien. Persiguiendo el bien. La enfermedad relacionada con el castigo de Dios, con la presencia demoníaca. bien. Terrible. Bueno. Sí, Bien. impresionante. Ahora, supongamos que tenemos un paciente que dice, bueno, ¿por qué Dios me mandó esto, no? O sea, y ahí ya tenemos que empezar a interpretar que está realmente viviendo una experiencia donde eh, se le suma al dolor, a la patología, a la enfermedad, una emoción que tiene que ver con un mandato, que tiene que ver con un montón de cosas. Entonces Sí, ahí, o mismo, Adri, o mismo que el terapeuta, a mí me pasó de querer hacer flores y que la terapeuta me intervenía a la perspectiva. Y tal vez lo que yo tenía para contar era otra cosa que nada que ver y me la distorsionaba. A mí me Mm, pasó eso. De mira, decir, pero señora, cálmese si yo esto no es así. Y al final claro, terminar tomando gotas mal hechas.
claro, por imprudencia. Vos viste que podés preparar, al ver cualquiera puede sí, preparar cualquier cosa. sí, sí, claro. eso lo vamos a ver, De hecho, las dejé de tomar por Iliana, porque claro. hablé con ella y era un preparado de 7 gotas, de 7 variedades de flores distintas. Sí, Iliana me igual, dijo, Ceci, calmate con esto, me dijo, porque esto es como mucho por lo que me estás contando. claro. Como Eh, calmate, como, i- igual, o sea, el método Bach puede tener hasta 9. Mm. claro, lo que pasa es que imagínate si te lo hace alguien que te está cambiando la perspectiva. No, no, bueno, eso no corresponde. Eso no corresponde, o sea, es totalmente, no es ético y además interfiere con realmente el labor de las flores, No, porque te está eligiendo cualquier cosa. sí, no, 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 no Pero corresponde. bueno, No, y está bueno estás esto, sí, desdiciendo a la persona afectada, digamos, estás como claro, la estás interviniendo en su invalidando, pensamiento. Está, pero sí, la esto es lo estás, que yo les decía al principio. El terapeuta tiene que tener una escucha vacía, de juicio. Claro. O sea, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tenía una paciente que su problema era que discutía con la vecina. Bueno, está bien, discutía Mm. con la vecina. Y eso le afectaba. Bueno, está bien, puede suceder. O sea, para ella era importante. A ella le dolía discutir con la vecina. Entonces, para ella era importante, no valía mi juicio de decirle, bueno, pero ¿a vos te parece que eso es válido? No, si para ella era importante, era importante. O sea, yo tengo que validar lo que ella me está diciendo, no lo que yo estoy opinando. Y uno Correcto. tal no cual, puede tener tal cual. una escucha libre de juicio, hay que dedicarse a otra cosa. Por eso está buena la aclaración, Adri, de los distintos enfoques que hay, porque pueden venir con cualquier enfoque de estos. Claro, sí, 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 total, total. Bien, el resto del apunte eh, lo van leyendo porque tiene que ver con el mismo criterio, ¿correcto? Bueno, las distintas culturas que fueron hablando de qué es la enfermedad. Bien, hay tenemos un apunte que habla sobre el encuentro de las flores y ahí ustedes van a tener cómo fue el recorrido de Eduard Bach, cómo las fue encontrando en el recorrido de su vida y cómo le fue, ¿no? Que la verdad que no le fue tan bien, digamos. Mm. Le, el pobrecito lo echaron de la Academia de Medicina. Él era médico infectólogo, se dedicaba a hacer vacunas, en realidad. Y bueno, acá en este apunte yo se los doy para que ustedes lo vean, para que sepan del trabajo de él, porque me parece que ustedes se reciben de terapeuta floral avalado por el sistema Bach. O sea, no es el sistema de flores de Bach comprado en Córdoba, en el Cerro Uritorco, de todo bien, las quiero un montón, pero no, este es el sistema Bach. ¿Está? O sea, como dijo Bach, usamos como dijo Bach. ¿Está? Bien. Entonces, es válido saber un poquito de cómo las fue encontrando porque además tiene un sentido, en realidad. Eso lo vemos después y, bueno, ustedes lo leen y el otro apunte que es sobre preguntas y respuestas sobre las flores de Bach, que me parece súper interesante porque nos pone a todas en orden los patos, ¿no? Este, por ejemplo, ¿qué son las flores? Explica qué son, ¿no? Pertenecen al sistema, en realidad pertenecen al sistema de la fitoterapia, de la homeopatía. Lo que pasa que es sobre microdosis. Nosotros usamos sobre microdosis, o sea que son dosis mínimas
que se potencian por ser mínimas. ¿Está? Bien. Por ejemplo, dice, ¿forman las flores de Bach parte de la naturopatía o de la homeopatía? En absoluto, la terapia floral es una, perdón porque tengo la letra muy pequeñita, es una entidad bien diferenciada. Bien, a ver, para la escuela de Bach es una entidad diferenciada. Para la naturopatía o para la homeopatía, si bien son médicos distintos, por eso nosotros no podemos meter las flores de Bach adentro de lo que hizo Hahnemann, que es la homeopatía, ¿no? Es una competencia de nombres y licencias, entonces no podemos decir que una cosa está dentro de la otra, pero sin embargo van dentro del mismo rango porque no es alopatía, claramente. ¿Está? Entonces, yo no puedo decir que Bach hace homeopatía. ¿Por qué? Porque no es Hahnemann. Hahnemann es el creador de la homeopatía. Bien, pero sin embargo, no es alopatía. Es una entidad definida, pero tampoco son las flores de Saint Germain, tampoco son las flores de, no sé, de las Canarias, tampoco son las orquídeas. Entonces, digamos que, porque hay muchos, las canadienses, hay muchos sets de flores, un montón. Pero Bach es un stock definido, pero cuando trabajamos en general, trabajamos sobre la idea de que pertenecen a una línea naturópata porque no tienen, eh, no es una medicina alopática. Además, porque no usamos conservantes químicos. ¿Está? O sea, lo que yo les voy a enseñar es sin usar conservantes químicos. ¿Bien? Ok, en 10 minutos se va a cortar y les voy a mandar otro link. Acuérdense. Bien, dice, pero ¿qué es lo que tomamos de las flores? De las flores se preparan dos modos, por solarización, algunas, ¿no es cierto? Eh, y Y por también cocción. y por cocción, ¿no es cierto? Como cualquier planta. ¿Por qué creó Bach el sistema? ¿Cuál fue su filosofía? Bach era un médico que meditaba, que él podía sentir la vibración de las plantas que lo rodeaban. Era una persona muy especial. Hay libros que hablan de la vida de él donde se dice que tuvo un recorrido budista, en fin, hay todo un recorrido por ahí donde en realidad Bach encuentra también cierta mística en todo esto, ¿no? Que yo creo que eso es más que nada lo que le pasó. Hay una experiencia que cuenta en su biografía que dice que cuando a él lo expulsan de la Academia de Medicina, se va al campo como enojado con todo, ¿viste? Como queriendo dejar todo y levanta toda su casa y se va a una cabaña, no sé dónde, en el campo. Y cuando lleva sus valijas, se equivoca de valijas y se lleva una valija que solamente tenía zapatos. O sea, no tenía otras cosas, tenía zapatos. Entonces, bueno, se enoja mucho, la pasa mal y qué sé yo, pero después esos zapatos lo acompañaron para los kilómetros que hizo
recorriendo, encontrando las últimas. Esos fueron sus últimos, la última parte del stock, que es la más fuerte, ¿no? Que son las más contundentes. Y se dice que son los zapatos que él necesitó para poder hacer todo ese recorrido. Muy linda ese relato. Eh, bien, a ver qué más. Es un sistema seguro, es un sistema seguro. ¿Existen contraindicaciones? No existen contraindicaciones en absoluto, para nada, con las flores. Eh, yo trabajo con pacientes que están haciendo quimio, por ejemplo, y toman flores para los efectos, llevar mejor adelante los efectos y funcionan muy bien. O sea, no hay una medicación más fuerte que esa y sin embargo no hay contraindicación. Así que en ese sentido no hay problema. Eh, ¿Es posible autoprescribirse? Sí. Resulta que Bach crea este stock diciendo que todos podemos ser terapeutas, todos. Y obviamente por eso que no prospera, porque para los laboratorios y para la Academia de Medicina esto es frustrante. Entonces, este es el inconveniente. Esto es lo que a él le causa el problema en realidad. Decir que todos podemos tener este botiquín. Él lo llama un botiquín de emergencia emocional. Y eso era algo que no estaba contemplado en la vida de la medicina en ese momento. Entonces, por esa razón, él es tan combativo, o sea, lo combaten en sus ideales, ¿no? Pero digamos que sí. Hoy por hoy, a mi entender, y esto es personal, es bastante difícil porque la gente no sé si tiene una autopercepción, todo el mundo tiene una autopercepción tan clara. Como podía ser antes, que la gente era más simple, ¿no? Ahora tenemos mucho enrosque y entonces la autopercepción está más lejos y poder prescribirnos nos cuesta un poco más. Y capaz que necesitamos de una ayuda, pero no es imposible. Bien, muy bien. Eh, bueno, ¿cómo están? ¿Alguna pregunta? ¿Bien? Por No, ahora, por ahora no, después van a aparecer. te iba a preguntar con respecto a las flores, porque vi una alegría del hogar. ¿Es una alegría del hogar la primera? Va, las impatiens. Impatience. Impatience. Exacto. Ah, Es una alegría del hogar. No es la que pones en tu casa exactamente, pero es un tipo de de esas. alegría del hogar, es impatience. Sí, Mm. muy bien, muy bien. Exactamente, sí, 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 así es. Impatience es una alegría del hogar, no es la que compramos, pero en el vivero, pero sí es una de esas. Es la que es doble, que tiene como bueno, si le pregunto a Miguel, que es biólogo, me va a decir exactamente cuál es el nombre insólito, ¿No pero tiene como unos pelitos adentro? Como sí, 3 pelitos adentro, la he visto. la que es doble con esos pistilos adentro. Esa es la que le pertenece a Impatiens. Tal Mm. cual. Exacto. Bien. Vamos a ir a las flores. ¿Dónde estamos? Muy bien. Bien. Vamos a ir a mímulos primero. Bueno, a ver.
muy bien. Qué lindo, chicas, así, ¿no? Estudiar así, matecito, charla, viene bien. Ay, sí, sí, soñado. Soñado, soñado. Muy bien. Quiero hacerles ver esto. eh, Ahora lo leemos todo, pero van a ver que dice, palabra clave, esto es lo que las va a ayudar siempre. Palabra Sí, clave, y timidez, mira. miedo de origen conocido. Hay Ujú. otra que es Aspen, que es de miedo desconocido. Por eso está aclarado. Ok. Aspecto positivo, coraje, valor, libertad, comprensión hacia los demás y Eso sería lo que compasión. te brinda la flor, lo que te brinda, el efecto que te Exacto, brinda. el Correcto. efecto. Ahora lo vamos a ver bien. Entonces dice, lección o aprender, a aprender o virtud a desarrollar, la compasión. La flor es mimulus y el defecto a superar es el temor. Y lo que dice PT, patrón transpersonal, Ah, ok. retracción y, entre paréntesis, estudio. En estudio. ¿Por qué? Porque todavía se sigue estudiando hasta dónde llega este efecto en el cuerpo.